Tres. A ver, buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2. Somos los integrantes Bustamante, Gabriela, González Frank y quien le habla Anco José. Pasa a la siguiente pestaña, por favor. Ya, respecto al marco teórico, en el primer punto tenemos como PAM, ¿no? Que es la modulación por amplitud de pulsos. ¿Con esto a qué nos referimos? Referimos a que es una técnica en la que la información se representa en la amplitud de pulsos. Esto quiere decir que cada pulso lleva la huella de la señal original en su tamaño. También es una señal discreta en el tiempo, pero con amplitud variable. Lo que queremos decir con esto es que la señal no es continua, se toma por intervalos regulares de tiempo y en cada uno de esos intervalos aparece un pulso. Y lo que cambia es la amplitud de ese pulso que depende de la señal que estamos transmitiendo. También esto puede ser analógico o digital, conocida también como NPAM. ¿Esto qué significa? Significa que la amplitud puede tomar valores continuos si es analógica o niveles definidos y contados si es digital. En este último caso hablamos de 2 PAM, 4 PAM o más, dependiendo de cuántos niveles se usen para representar la información. También es base en comunicaciones y transmisiones de datos, ¿no? ¿Con esto a qué nos referimos? A que PAM no es solo un concepto teórico, sino que es la base de muchas tecnologías actuales, desde la transmisión de datos digitales hasta sistemas de telecomunicaciones e incluso el control de iluminaciones LED, ¿no? Pasa al siguiente, por favor. Ahí. La pregunta uno nos dice detallar los fundamentos teóricos de la modulación y de modulación PAM, ¿no? Respecto a los fundamentos de la modulación PAM, se basa en el muestreo de señal analógica en intervalos regulares, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Este primer punto es que no transmitimos la señal de manera continua, sino que la cortamos en momentos específicos. Imaginemos que estamos tomando fotos rápidas de la señal, ¿no? Más o menos para que tengan una idea, ¿no? También cada muestra se representa como un pulso cuya amplitud refleja el valor instantáneo de la señal. eh, en cada foto que se convierte en un pulso y la altura de ese pulso no es aleatoria, sino que depende directamente del valor de la señal en ese instante. También, si unimos todos esos pulsos uno tras otro, tenemos un tren de pulsos que ya no es la señal original, pero sí guarda toda la información necesaria, ¿no? También tener en cuenta que para que esto funcione no podemos muestrear a cualquier velocidad. Debemos cumplir el teorema de Nyquist, que es muestrar al menos al doble la frecuencia máxima de la señal, ¿no? De lo contrario aparece en distorsión o aliasing. Siguiente pestaña, por favor. En el primer punto que dice consiste en detectar la amplitud de los pulsos recibidos. En el receptor, el trabajo es leer la amplitud de cada pulso y reconstruir con eso la señal. Es como volver a armar la película a partir de las fotos que tomamos en la modulación. Requiere sincronización con el tren de pulsos para evitar errores, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, un detalle importante en la sincronización: si el receptor no está alineado con el tren de pulsos, termina leyendo en el momento equivocado y eso introduce errores. Luego, lo que se hace es pasar esa señal por un filtro paso abajo y este filtro elimina las componentes de la alta frecuencia y suaviza los pulsos, devolviendo una forma continua muy similar a la original, ¿no? Eso sí, tener en cuenta que si hay problemas posibles, que sí hay problemas, ¿no? En el caso que el ruido en el canal puede modificar la amplitud de los pulsos, la distorsión puede cambiar la forma de la señal o incluso puede perderse la referencia de muestreo, ¿no? Todo eso afecta a la calidad de la señal de modulada. Siguiente, por favor. Ahí doy paso a mi compañera Gabriela. Ya, ahora vamos con la pregunta 2, que es conocer los circuitos básicos de modulación y de modulación PAM. Para poder reconstruir la modulación PAM primero, sería utilizar un circuito de modulación de amplitud que consiste en una señal portadora y un generador de pulsos en disposición simple para poder generar el PAM. Luego, la señal va a modificar la amplitud de esta portadora que se tiene, que va a ser producida por el generador de la moduladora. Luego la fuente de la portadora va a dar a la portadora y esta señal es una onda de alta frecuencia. Luego se combinan ambas señales y produce la señal PAM. Luego, como se observa en la imagen de abajo, se tiene el circuito de modulación PAM.
que se observa que está la portadora que va a contener los datos que se desean enviar y que es por el generador de la moduladora. Luego va a estar la otra onda de alta frecuencia que compone la señal portadora. Esta señal es considerablemente más alta y de la unión se observa que se consigue la señal PAM. Luego se tiene el circuito de modulador PAM, que para este circuito se va a utilizar un circuito de retención. Primero, la señal PAM es recibida a través del circuito de retención y luego va a pasar al filtro paso bajo, como se observa en la imagen. Este filtro de paso bajo se va a tener un interruptor que se va a cerrar tras la llegada del pulso y al final se va a abrir. Y de esta manera el condensador que se tiene en el circuito de retención se carga hasta la amplitud del pulso y lo va a mantener durante cierto intervalo. Luego, los valores, este circuito de retención puede originar como una pequeña distorsión en la imagen que se va a obtener. Siguiente, por favor. Ya, luego se tienen las aplicaciones. Las aplicaciones primero se puede ir por la transmisión de datos en redes de alta velocidad. Acá se va a tener un ejemplo como el Ethernet, que utiliza PAM 4 y PAM 8. Esto se utiliza en redes modernas que van a usar PAM 4 en lugar de las señales binarias. Esto quiere decir que ya se van a transmitir 2 bits por símbolo, lo que va a duplicar la transmisión. Luego se tiene el sistema de comunicación digital, que un ejemplo sería la comunicación y en especial por las fibras ópticas, que va a transmitir las señales digitales ya moduladas. También están las comunicaciones inalámbricas, donde el PAN va a ser una etapa para poder modular, para poder producir una modulación más compleja como el QAM o el PSK. Luego se tiene en la codificación de audio y video. Esto puede ser usado en la televisión analógica. El PAM es utilizado como para procesar las señales antes de convertirlas a AM o FM. Luego también en la transmisión digital de audio. El PAM es la base del PCM que se va a usar en este tipo de sistemas. Luego está el control de motores y electrónica de potencia. El PAM va a poder variar las velocidades de los motores eléctricos para poder controlar la señal de potencia que se consigue. Luego también se pueden usar en circuitos de modulación de ancho de pulso. Luego se tiene en el uso de la biomedicina y procesamiento de señales en instrumentación. Esto se usa para poder obtener las imágenes de electrocardiografía y electroencefalografía, donde las señales eléctricas se muestrean y modulan para su procesamiento. Y finalmente se tiene la transmisión de información en sensores y sistemas embebidos. Esto se va a usar en especial para los sistemas de temperatura, los sensores de temperatura, que van a usarlo para el PAN para transmitir los datos de forma eficiente en entornos donde el ancho de banda es muy limitado. Y también, por último, en los sistemas de telemetría para el monitoreo de los procesos industriales. Bueno, a continuación vamos a mostrar la simulación de la modulación PAM. Como se aprecia en el circuito, acá tenemos la señal que se va a modular, la de 440 Hz, que va a pasar a través debido a la capacitor y al diodo, se realiza un suavizado, ¿no? Se realiza un suavizado. Y mediante, acá tienes el circuito integrado, el timer 555, que se encuentra en modo estable. Se generan los pulsos que para generar la señal, para generar la PAM.
Que este de acá, mediante un cálculos, la frecuencia que sale a través del el output del 3 en este caso, es de 10.7 kHz si lo realizas mediante cálculos, mediante una fórmula, que se cumple el teorema de Nyquist, que en este caso es mucho mayor que los 440 Hz que se es la señal a modular, ¿no? Por lo tanto, está cumpliendo el teorema de Nyquist. Aquí, si le damos a correr el circuito, se observa que tienes acá la señal analógica, en este caso es la amarilla, y tienes acá los pulsos cuyas amplitudes coinciden en valores instantáneos de los valores que toma la señal analógica, ¿no? ¿Y cómo hacemos que el timer 555 se encuentre en modo estable debido a los potenciómetros que están en 4.5 kHz y al capacitor de 10 nanofaradios? Con eso se genera pulsos, pulsos, oye, amplitudes. Ahora pasando a la parte de las conclusiones, tenemos que la modulación por amplitud de pulsos es una técnica fundamental en la transmisión de información digital, ya que permite representar señales analógicas mediante pulsos cuya amplitud dependen de los valores muestreados de la señal original, y que el proceso de modulación PAM requiere el cumplimiento del teorema de Nyquist, que te dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual que dos veces la frecuencia que se va a muestrear, ¿no? Las aplicaciones de la PAM abarcan diversos campos, incluyendo telecomunicaciones, control de dispositivos electrónicos, procesamiento biomédico y transmisión de datos en sensores industriales, lo que demuestra su importancia y vigencia en tecnologías actuales. Eso sería todo por mi parte. Listo, ingeniero. Muchas gracias.